analizar los principales conceptos de la biodiversidad y de la conservación. ¿Quién me puede decir qué entienden por biodiversidad? Las diferentes especies que existen ¿Que existen dónde? Profe, en el ¿cómo dice? planeta o en un lugar específico. Ok, Profe, la convivencia también que se da entre distintas especies con el ecosistema. correcto. La convivencia. ¿Qué más significa la diversidad? Es simplemente es una cosa de números, es decir, de que hay distintos tipos de organismos en un ambiente determinado, o es mucho más. Es mucho más por No, todo lo que sí. está presente ahí en la naturaleza. Correcto. La biodiversidad es un concepto relativamente nuevo en biología. Y a pesar de ser relativamente nuevo, es una disciplina también que, junto con la biología de la conservación, se puede considerar una derivación de la ecología, y de hecho lo es, ¿no? La biodiversidad trata de explicar la diversidad de la vida, es decir, cuántas y cuáles son las formas vivientes que habitan en el planeta o en una zona determinada. Y obviamente, ¿cierto?, que el inventario de la diversidad se lleva a cabo, ¿cierto?, clasificando a los organismos y dándole un nombre. Así, por ejemplo, en la actualidad, ¿cierto?, el número de especies conocidas es aproximadamente de 1.200.000 para los animales, algo de 300.000 para las plantas, hongos 100.000, bacterias 10.000, arquea 5.000. Total, 1,6 millones de especies que están descritas, es decir, que tienen un nombre científico que ha sido publicado en una revista y ha sido validado por expertos. Pero la diversidad, el número de especies es mucho, mucho mayor. Solamente en el caso de los insectos, el número, ¿cierto?, de especies que se han descrito es muy bajo. Así que depende entonces, obviamente, de la cantidad de especialistas que hay en un determinado ciertos rubros para clasificar a las especies. La mayor parte de los taxónomos o de la gente que estudia la diversidad son de las plantas vasculares o de los vertebrados. Por lo tanto, esos dos grupos, ¿cierto?, están bien descritos. Pero poca gente se dedica a hacer taxonomía de insectos, de arañas, de otros invertebrados, qué sé yo, y en la parte de bacterias, hongos, la cantidad de especialistas, ¿cierto?, es muy baja. Por lo tanto, entonces, ese es un cuello de botella, porque por una parte, el inventario, la descripción de la biodiversidad es un proceso lento. En cambio, la extinción y las amenazas de la biodiversidad son procesos muy rápidos. Normalmente los inventarios de la biodiversidad además están distribuidos en forma asimétrica entre los distintos países. Europa, Estados Unidos tienen un mayor inventario de su biodiversidad porque son países más antiguos y que además tienen la cultura de salir a la naturaleza y digamos, de anotar y de catalogar todo lo que ellos observan, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que fue un imperio, a todas partes donde enviaban, ¿cierto?, a la milicia y a la marina, iban también científicos para levantar todo tipo de información de los territorios conquistados. Por ejemplo, Inglaterra sabía mucho más de geografía y biodiversidad de la India que los propios hindúes.
¿Por qué? Porque muy pronto o muy temprano, ¿cierto? El imperio, ¿cierto? Se dio cuenta de que la información de distintas índoles, ¿cierto? Podría de alguna manera servirle estratégicamente. Por lo tanto, esos países tienen una tradición digamos, de inventariar la biodiversidad. El mismo Darwin era un naturalista, ¿cierto? Que viajó alrededor del mundo en un bergantín de la Marina, ¿ya? Y elaboró su teoría de la evolución. ¿Qué significa el concepto de biodiversidad? Bueno, bio, ¿cierto? Significa vida y diversidad, ¿cierto? Significa variedad. Por lo tanto, la biodiversidad uno podría ser considerada como el estudio, ¿cierto? De la variedad de la vida, ¿ya? Sin embargo, la biodiversidad no se queda restringido a simplemente estudiar cuántas especies diferentes existen en un ecosistema, en el planeta o en un bioma en particular, sino que hay varias definiciones de biodiversidad y algunos, ¿cierto?, los pueden ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, Cox señala que es la riqueza de la biosfera en organismos genéticamente distintos del sistema que ellos representan. Fielder y Jay, ¿cierto?, señalan que es el rango completo de la variedad y variabilidad dentro y entre los organismos vivos, sus asociaciones y las relaciones hábitat ecológicas complejas que mantienen. La biodiversidad forma parte del ecosistema, las especies y los paisajes, así también como la variación interespecífica o genética de la diversidad. Magurran, ¿cierto?, que es una bióloga que se dedica básicamente a elaborar métricas o medidas de biodiversidad, señala que es la variedad y la abundancia relativa de las especies, ¿ya? Wilson señala, ¿cierto?, que es la más usada, ¿ya?, que es la variedad de organismos considerada en todos los niveles, desde las variantes genéticas, comenzando con el nivel de especie, a través, ¿cierto?, de las especies, géneros, familias y los niveles taxonómicos superiores. Incluye la variedad de ecosistemas, tanto de las comunidades como de los hábitats particulares y de las condiciones físicas que ellos viven. Por lo tanto, entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, que la biodiversidad es realmente compleja de definirla. Existen muchas aproximaciones para su estudio y obviamente también nos damos cuenta de que la biodiversidad es un proceso, es un fenómeno, es una cualidad del sistema que tiene, digamos, distintos niveles y además ciertas jerárquicas. El Convenio sobre Diversidad Biológica define, ¿cierto?, la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, entre otras cosas, ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y los complejos procesos ecológicos que forman partes. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, que dentro de los atributos de la biodiversidad tenemos ciertos atributos estructurales, composicionales, es decir, cómo está formada la biodiversidad, y los funcionales. Dentro de los estructurales tenemos los patrones de paisaje, la fisonomía general o la estructura del hábitat, la estructura poblacional, si es una población grande, si es una población pequeña, si es una población fragmentada o es una población, digamos, que tiene subpoblaciones y están de alguna manera conectados, ¿ya? En la parte composicional se refiere a los tipos de paisajes que existen en un territorio amplio, por ejemplo, en un bioma, las comunidades y ecosistemas que forman partes, especies y poblaciones, y en el caso, ¿cierto?, funcional, que es la menos estudiada en todo caso, la diversidad funcional, pero muy importante, son los procesos y perturbaciones regionales, las interacciones específicas, los procesos ecosistémicos, demografía, etc. Todo esto, ¿cierto?, está unido un poco por la parte genética que
va, ¿cierto?, desde el nivel molecular hasta los niveles, ¿cierto?, de las especies, organísmicos, ¿cierto?, hasta los patrones, ¿cierto?, ecológicos y la biosfera completa. Por lo tanto, entonces, el estudio de la biodiversidad es complejo y mucho más complejo todavía es tratar de conservar las especies, sus ecosistemas y los atributos, ¿cierto?, y los procesos ecológicos evolutivos que presentan y que sostienen la biodiversidad. ¿Ya? ¿Cómo se origina la biodiversidad? ¿Alguien me puede señalar eso? ¿Cómo ustedes creen que se origina la biodiversidad? ¿De dónde viene? Yo creo que también por el tema de la migración de alguna especie, por los cambios ¿Ya? climáticos, la adaptación igual que han tenido, y también con las propias especies de organismos, ya sea microorganismos o organismos más grandes, que ya eran nativas de ese lugar. Ok. Dijiste varias cosas interesantes. ¿Qué más? Yo creo que está dado principalmente por el ambiente. El ambiente condiciona las formas de vida que van a existir ahí. Ok. ¿Alguna La otra evolución. opinión? La evolución. La evolución, justamente. La evolución, ¿cierto?, es la que origina la biodiversidad. El producto de la evolución, ¿cierto?, son las especies, y las especies, ¿cierto?, son los, digamos, los pilares, junto con las poblaciones, por supuesto, de el entramado, ¿cierto?, que se forma en la red de la vida, ¿cierto?, a nivel de los ecosistemas, de los biomas, etc. Entonces, la biodiversidad se origina, ¿cierto?, producto de la evolución de los organismos. Por lo tanto, ¿cierto?, en algún momento vamos a también analizar cómo se pueden originar, ¿cierto?, o qué procesos evolutivos son importantes para originar la biodiversidad. Acá tenemos entonces los componentes de la diversidad biológica. En general uno puede establecer tres niveles principales. A nivel de especies, ¿cierto?, nosotros podemos hablar de la diversidad genética o la diversidad, ¿cierto?, poblacional. Eso se refiere a los distintos genes, genotipos, variantes alélicas o genes particulares que hacen, ¿cierto?, de que en una población de una misma especie, cada individuo sea diferente, ¿ya? Parecido, pero ligeramente diferente, ¿ya? Esa variación, ¿cierto?, producto de los procesos reproductivos sexuales, ¿ya? Y la evolución es la base, digamos, con la cual, ¿cierto?, se origina todo el proceso posteriormente y que se expresa, ¿cierto?, en diferentes especies, interacciones ecológicas, relaciones funcionales y los paisajes, ¿cierto?, que de alguna manera también están moldeados por los organismos vivos. Este componente de la diversidad genética es el menos estudiado en Chile y en general en el mundo, ¿ya? Lo que más se estudia, ¿cierto?, es lo que se denomina la diversidad ecológica. También en algunos casos aparece como sinónimo de la riqueza de especies, que no es otra cosa, ¿cierto?, que el número de especies diferentes que viven en un territorio determinado, en un tiempo determinado, ¿ya? Eso también es importante. La biodiversidad también tiene un componente temporal, no solamente espacial, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hacen los estudios de impacto ambiental, normalmente las consultoras, ¿cierto?, hacen el estudio en la época de invierno, cuando existe menor diversidad, porque los bichos están durmiendo, invernando, etcétera, y solamente los mamíferos y las aves aparecen en la zona donde se está evaluando, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿cierto?, la biodiversidad tiene un componente temporal, porque obviamente, ¿cierto?, en la primavera aparece entonces no solamente la reproducción de las especies, sino que aparecen distintos organismos que salen de su hibernación, de su estivación, etcétera, y que aumenta la biodiversidad, ¿ya?, de una zona. Profe, ¿Sí? Dime.
Pero o sea que cuando los animales están invernando, ya no se consideran dentro de la biodiversidad de un bioma. Lo que pasa es que tú tienes que detectarlo, y si no, si están durmiendo debajo de, qué sé yo, de una rama, en cueva, qué sé yo, y tú no los detectas, dice, no, yo fui a terreno y no vi nada, po. Ah, pero o sea, no es que No es que no exista, literalmente no sea exactamente, parte de la biodiversidad, es que para los científicos que hacen los análisis no los claro. cuentan. Vale, Ujú, vale. ¿ya? Porque la biodiversidad hay que inventariarla, hay que decir qué es lo que hay y cuánto es el número que hay, ¿ya? Ojo con esto, yo les señalé, ¿cierto?, que en algunos casos, ¿cierto?, en algunos textos aparece como riqueza de especies sinónimo a diversidad ecológica. No es sinónimo. Riqueza de especies es simplemente un listado de especies o el número de especies diferentes que hay en un territorio. La diversidad ecológica o la biodiversidad o cualquiera de sus componentes es también el número de especies diferentes, ¿ya? Pero de alguna manera, ¿cierto?, ponderado por su abundancia, ¿ya? Tiene un componente, digamos, de abundancia, ¿ya? Y de allí, ¿cierto?, se derivan una serie de parámetros que tratan de medir la diversidad ecológica, pero para efectos de este curso, ¿cierto?, no nos vamos a adentrar mucho en ello. Pero uno de los componentes, ¿cierto?, de la diversidad ecológica es la diversidad alfa o puntual, que es estimado básicamente, ¿cierto?, por el número y la abundancia de las especies, ¿ya? Porque en un ecosistema, o mejor dicho, si uno compara dos ecosistemas, ambos ecosistemas, ¿cierto?, pueden tener 10 especies cada uno. Y uno puede decir, ok, la diversidad de los dos ecosistemas, ¿cierto?, es similar o igual. Pero en algunos casos, ¿cierto?, una especie, ¿cierto?, es dominante, es decir, prácticamente es la más abundante, y todas las otras especies se encuentran, digamos, con una fracción menor. Y por lo tanto, entonces, qué sé yo, el 50% de las especies que habitan en ese lugar es este roedor, y el resto, ¿cierto?, se reparte entre las lagartijas y las aves. En cambio, ¿cierto?, en otro sistema, que igual puede tener 10 especies, todas las especies son igualmente abundantes. Entonces también no solamente implica la diversidad, sino que también cuán homogéneo o heterogénea es esa biodiversidad, ¿ya? Que es un poco, ¿cierto?, la lógica de la inclusión y de la diversidad, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de diversidad, no solamente de diversidad biológica, diversidad, por ejemplo, económica, social, ¿cierto? Estamos diciendo de que estamos tratando, ¿cierto?, de que haya representación equitativa de distintos estratos socioeconómicos en una escuela, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, dos escuelas pueden tener el mismo número de estudiantes, ¿cierto? Pero en esa escuela, ¿cierto?, el nivel socioeconómico es medio alto, ¿cierto? Y en la otra escuela, ¿cierto?, son todos bajos. Obviamente, ¿cierto?, el número de alumnos pueden ser iguales, ¿ya? Pero uno es más homogéneo y el otro, ¿cierto?, es más heterogéneo. Dentro, ¿cierto?, de los componentes de la diversidad, tenemos también la diversidad paisajística, también poco evaluada, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, la diversidad paisajística se refiere a toda una región o una región relativamente grande. También dentro del término de diversidad ecológica, la diversidad paisajística se conoce como diversidad gamma, que es la suma, digamos, de las diversidades ecológicas puntuales, ¿ya? La diversidad paisajística, en el caso de nuestro país, es bastante alta. Nosotros tenemos gran diversidad de ecosistemas, partiendo, ¿cierto?, por el desierto y terminando, ¿cierto?, por los polos, ¿ya? En cambio, en otros países, por ejemplo, nuestro vecino, Argentina, la diversidad paisajística es baja, porque la mayor parte del territorio es pampa. Pampa, 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 y no hay más que pampa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Bueno, en ese caso, entonces, las diversidades se pueden, digamos, ser diferentes en algunos de estos componentes, o en todos ellos. ¿Consulta hasta acá? Yo, profe, tengo una. Dime. El tema para calcular la diversidad ecológica, Ujú. ¿se hace cada cuánto tiempo o es solamente un muestreo?
es solamente un muestreo, ¿ya? Y bueno, ahí hay una serie de otros problemas también, pues digamos, qué tan efectivo es el muestreo, cómo se realiza el muestreo, ¿cierto? En qué época y eso, digamos. Pero normalmente, ¿cierto? Para inventariar toda la biodiversidad es un proceso, digamos, muy caro, muy lento y que requiere de muchos especialistas, ¿ya? Yo, por ejemplo, junto con el profesor Pizarro, la he contado a lo mejor, participaba en un proyecto de biodiversidad de un GEF, ¿ya? Para Coquimbo y la zona norte, ¿ya? Y con unas pocas lucas, pero obviamente no alcanzamos a hacer todo porque son simplemente puntos, es un territorio inmenso eh, que no es posible, digamos, hacerlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, he estado trabajando con vertebrados desde que ingresé a estudiar a la universidad, pero no conozco todos los territorios y no he muestreado, ¿cierto?, toda la zona. Algunas sí, otras no, otras con mayor frecuencia, etcétera. Algunas, ¿cierto?, con financiamiento, otras, digamos, básicamente porque me gusta la naturaleza y me gusta, digamos, estudiarla. Entonces, y ahí tenemos, ¿cierto?, un problema que tienen todos los científicos y que tienen todos los países, ¿ya? Que los recursos para estudiar la biodiversidad son escasos, ¿ya? Imagínense ustedes en un país mega diverso, ¿cierto? Como en una selva tropical, cuando en un árbol nomás existen, no sé, 500 especies. ¿Ya? Uno se vuelve loco, es para estar toda la vida ahí dando vueltas al interior de la selva y perderse así como en Jumanji y no salir nunca más. Entonces, es complejo, pero es abordable, sí es abordable. ¿Ya? Profe, igual lo mencionaba por el tema de si lo hacen, por ejemplo, cada 5 años para ver si ha cambiado un poco, eso igual digo. Ah, ok. Bueno, en Chile, obviamente que no, ¿ya? Porque no tenemos ninguna cosa regular en este país, todo cambia, ¿ya? En Europa y Estados Unidos, sí, a pesar de los recortes presupuestarios de Donald Trump, las universidades o las instituciones generalmente llevan programas de monitoreo y que son constantes y por año, ¿ya? Esa es la diferencia también entre hacer una ciencia de impacto y de gran calidad con respecto, ¿cierto?, a la ciencia que nosotros realizamos en el país. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, ellos comenzaron a estudiar la biodiversidad, qué sé yo, 300 o 500 años atrás. Nosotros estamos recién comenzando y obviamente no es como, no sé, como las suscripciones, digamos, de las revistas de la biblioteca. En un año, ¿cierto? Cuando hay plata se paga, otro año cuando no hay se corta la suscripción, después vuelve, que sé yo, 5 años más, entonces tenemos un montón de lagunas, ¿ya? Entonces no sabemos cuál es la dinámica de la biodiversidad. No sabemos, ¿cierto?, cuál es la extensión de la biodiversidad. Sabemos, digamos, tener una aproximación respecto de ella, ¿ya? Relativamente buena, ¿ya? Para algunos grupos, particularmente los vertebrados, pero para otros no, ¿ya? Pero no hay, ¿cómo se llama? Programas constantes y monitoreos constantes. De hecho, fíjense ustedes que en los casos de los museos, en algunos museos, si ustedes van, digamos, llega a dar lástima entrar porque las colecciones que son parte, digamos, de la evidencia de la biodiversidad, están arrumados, se quiebran los frascos, se pierden, digamos, las pieles, qué sé yo, las colecciones y todo nuevo. La vida, a veces, una persona que ha estado, digamos, toda su vida, como Guillermo Mann, ¿cierto?, que clasificó casi todos los mamíferos, pequeños mamíferos de Chile, donó, ¿cierto?, sus colecciones, ¿cierto?, a un museo y, bueno, ya prácticamente se perdió todo ya. ¿Por qué? Por los distintos énfasis, por las políticas de cada institución, etcétera. Hay muchas variables. Porque se muere el profesor y ya después los alumnos están ni ahí con, digamos, seguir digamos, el trabajo del profesor y le interesa otras cosas, le interesa más la parte molecular, no le interesa estar yendo a terreno. En fin, hay muchas razones por las cuales suceden estas cosas. Uy. Bueno, acá tenemos los componentes de la diversidad. Por ejemplo, diversidad de genes. Los chihuahuas, los beagles y los rottweiler pertenecen a la misma especie, canis familiares, o comparten, ¿cierto?, una gran proporción de genes que son comunes a todo ello.
pero tanto genéticamente como morfológicamente no son iguales, porque sus genes, ¿cierto?, son diferentes. Este es el componente fundamental, ¿cierto?, de la variabilidad genética, donde a partir de esa variabilidad genética, ¿cierto?, la evolución toma esos componentes y produce, ¿cierto?, nuevas especies. Y aumenta, obviamente, la diversidad en alguna zona determinada o en el planeta. Acá tenemos, ¿cierto?, el componente ecológico, la diversidad de especies, que es el número de especies diferentes que habitan en un territorio determinado. Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestros amigos de Madagascar, qué sé yo. Entonces, ¿cuántos hipopótamos, jirafas, pingüinos, cebras, macacos, lemures hay, ¿cierto?, en una zona determinada? Eso es una estimación, ¿cierto?, de la diversidad de especies de un determinado ecosistema, ¿ya? Pero aquí tenemos también diversidad no visible a simple vista. Los organismos que habitan en la arena, en el intermareal, la vegetación, los que están dentro de la vegetación, etc. E incluso dentro de nosotros mismos, como son las bacterias. Tanto dentro, ¿cierto?, como dentro del organismo, como por fuera del organismo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la biodiversidad es una tarea, digamos, compleja y de esfuerzo, ¿cierto?, para realizar. Acá tenemos otro componente de la biodiversidad, que es la diversidad paisajística. Esta es la diversidad que hay en la zona de Huentelauquén, una comunidad en cual nosotros trabajamos, ¿cierto?, en laboratorio para estudiar su biodiversidad. Y fíjense ustedes que a pesar de ser un territorio relativamente pequeño, tiene varios tipos de ecosistemas. Tiene, ¿cierto?, un ecosistema de una laguna costera, humedad. Tiene, ¿cierto?, un ecosistema de desembocadura de río, ¿ya?, que no se muestra acá. Tiene, ¿cierto?, un hábitat, un ecosistema, ¿cierto?, intermareal de rocas, ¿cierto?, del mar, una comunidad de espinos y un ecosistema durario, ¿ya? O sea, en un territorio relativamente pequeño nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, diferentes tipos de ecotopos o ecosistemas, ¿cierto? Y obviamente que la fauna y flora asociada, ¿cierto?, a ese tipo de ecosistemas es diferente, ¿ya? Y a pesar de ser un territorio relativamente pequeño, claro, como tiene una gran diversidad de ecosistemas, la diversidad en general es alta en algunos de estos sistemas. Acá tenemos entonces otro componente de la diversidad que recién ahora, ¿cierto?, se está tomando, digamos, mayor importancia, que es la diversidad funcional. Dos ecosistemas, ¿cierto?, pueden tener los mismos tipos de especies, ¿ya?, con una diversidad ecológica equivalente, pero los atributos que estas especies tienen, ¿ya?, puede hacer, ¿cierto?, de que el sistema, ¿cierto?, sea más biodiverso, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ecosistema que tiene baja riqueza y baja diversidad funcional, tiene pocos depredadores y pocos animales que interactúan entre sí. En cambio, aquí tenemos alta riqueza y también, ¿cierto?, alta diversidad funcional, es decir, animales de diferentes tamaños, animales que se especializan en distintos tipos de diferentes tipos de dieta, etc. Es decir, no solamente es el sistema es diferente por el número de especies que lo conforman, sino también porque algunas de estas especies, ¿cierto?, se han especializado o tienen adaptaciones particulares que hacen, ¿cierto?, de que sus relaciones sean distintas. Ejemplos de esto, ¿cierto?, son perdón, algunos roedores, ¿cierto?, fosoriales, como el cururo, lo ubican, es un roedor, ¿cierto?, que cava galería, y al hacer esto, entonces el roedor tiene un roedor, ¿cierto?, funcional y de ingeniero ecosistémico, ¿ya? Cada galería crea hábitats para otras especies, ¿cierto? Dentro de la galería se meten lagartijas, arañas, lagartos, etcétera, y por lo tanto, entonces su actividad promueve la biodiversidad. En cambio, en zonas donde no hay cururo, la diversidad es más baja. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de algunos quirópteros que habitan en algunas cuevas. Los quirópteros traen energía y nutrientes, ¿cierto?, del ambiente externo,
y al interior de la cueva entonces mantienen un pequeño ecosistema de especies, ¿cierto?, adaptadas a ambientes, digamos, oscuros y cavernícolas. Entonces, ese tipo de relaciones funcionales y ecológicas más finas, obviamente, ¿cierto?, está tomando mucho mayor importancia porque a pesar de su pequeño tamaño y de su pequeño efecto, ¿cierto?, tienen un rol fundamental en la mantención de la biodiversidad del sistema completo. Bien, ¿dónde creen ustedes que se encuentra la biodiversidad? En todas partes. En todas partes, exactamente. ¿En la Luna? En todo el planeta Tierra. Ok. Profe, Muy bien. pero en la Luna todavía no se han descubierto algunas cosas. Quién sabe si en un futuro descubren que sí hay microorganismos y Puede ser, ¿cierto? una especie. Mm. En general, la biodiversidad se encuentra en todas partes, ¿ya? En algunos casos, esto se encuentra concentrado en ciertos territorios. Por ejemplo, la zona de Chile Central es una zona que se conoce como hotspot o punto caliente de diversidad, porque hay mucha cantidad de especies. Hay aproximadamente 3.900 especies de plantas, de plantas nativas y casi el 50% de ellas son endémicas. También, ¿cierto?, en la zona de Chile Central se ubica, ¿cierto?, la mayor diversidad de vertebrados, ¿ya? Pero es una zona donde también habita, ¿cierto?, la mayor cantidad de la población chilena. Y por lo tanto, las amenazas y destrucción y degradación del hábitat que esta zona presenta también son altas. Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto?, un problema de conservación. Estas son zonas de alta diversidad, pero son zonas también de alta distribución, ¿cierto?, de personas y de altas amenazas antrópicas de distinta naturaleza, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, otras zonas de diversidad. Por ejemplo, en el caso de para las aves, ¿cierto? En las zonas, ¿cierto?, de los trópicos hay mucha más cantidad de aves, ¿cierto?, que en las zonas, digamos, más temperadas o en los polos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en Panamá hay aproximadamente 500 especies de aves, en cambio en el Ártico hay 50 a 100 especies de aves. Hay países que son mega diversos, como México, Colombia, en general los países tropicales. Los países temperados como Chile tienen poca biodiversidad, pero sin embargo altos endemismos. ¿Qué es una especie endémica? Es Originarias. propia del lugar. Ok, propia del lugar, ¿cierto? Que no existe en ninguna otra parte del planeta que no sea una zona restringida geográficamente. Esas son las especies endémicas, ¿ya?
Y eso no lo habíamos detectado previamente. Y bueno, recorriendo estas zonas, digamos, logramos, digamos, tuvimos la suerte de encontrarlo, ¿cierto? Y darnos cuenta de su importancia. Después, estudiando, ¿cierto? Mucho más, nos dimos cuenta, ¿cierto? De que las charcas temporales, ¿cierto? Están presentes no solamente en Chile, sino que también en Europa, en Estados Unidos y en Australia, y son importantes, ¿cierto? Para la mantención de la biodiversidad en los ecosistemas áridos. ¿Ya? La charca dura, no sé, 3, 4 meses, se originan por las lluvias tempranas en invierno, pero mientras se mantienen, no solamente son importantes para las aves, también para los anfibios, ¿cierto? Que adaptados a ciertas condiciones desérticas, que terminan, ¿cierto? Su ciclo de vida, ¿cierto? Aprovechando el agua, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? En un cierto momento del año. ¿Ya? El profesor Pizarro y otros colaboradores describió nuevas especies para estas cercas. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto? Por otro lado, nosotros en otras zonas de la región descubrimos, ¿cierto? Describimos, ¿cierto? Una especie que habita, ¿cierto? En la zona de las dunas. Entonces, uno no podría imaginar, ¿cierto? De que podría haber, ¿cierto? Un roedor viviendo ahí en medio de la duna, en un ambiente completamente árido, inhóspito para vivir. Pero, sin embargo, ahí está. Nueva especie para Chile, ¿cierto? Descrita por su querido profesor. Por lo tanto, entonces, la diversidad se puede encontrar básicamente en cualquier cosa. Hay que estar atentos para descubrirla, ¿cierto? Catalogarla, ¿cierto? Y darla a conocer antes de que se pueda extinguir. Bueno, considerando, ¿cierto? Los procesos de conservación o para fines de conservación, no todas las especies, ¿cierto? Son igualmente importantes. Hay diferentes especies que explican tanto la biodiversidad como los esfuerzos, ¿cierto? De conservación. Y aquí tenemos entonces las especies dominantes, ¿cierto? Aquellas especies que predominan en un paisaje, por ejemplo, en una sabana pueden predominar los antílopes y los leones, en un paisaje forestal van a predominar las coníferas, ¿cierto? Hay coníferas, ¿cierto? En todo el sur de Chile. ¿Ya? Esa es la especie dominante que se ubica, ¿cierto? En todo el paisaje que usted puede observar. Especies comunes, ¿cierto? Están en gran abundancia, muy similar, ¿cierto? A la especie dominante, ¿ya? Pero para el caso de la conservación, lo que interesa, ¿cierto? Son las especies raras, es decir, aquellas especies que son poco abundantes y que están restringidas geográficamente a lugares específicos. Y las especies clave, que aquí me faltó, ¿cierto? El nombre, que son depredadores de alto nivel trófico. ¿Ya? Normalmente las especies raras corresponden a las especies endémicas, las especies dominantes generalmente y las especies comunes son de amplia distribución, son nativas pero no endémicas. Y las especies clave, bueno, su presencia entonces en el ecosistema es una indicación de la salud o la integridad del ecosistema y por otra parte, ¿cierto? De la biodiversidad que hay en el ecosistema. Porque cuando hay depredadores de alto nivel trófico, significa, ¿cierto?, de que todos los presas con los cuales se alimentan estos animales, estas especies, ¿cierto?, son igualmente abundantes. Si no, no pudiera haber un zorro, un puma, lo que sea. Otro tipo de especies, ¿cierto?, corresponden, para el caso de conservación, corresponden, ¿cierto?, a las especies paradigmáticas y las especies paraguas. ¿Qué es lo que es esto? ¿Una chinchilla? Sí. Una chinchilla. Muy bien. ¿Y dónde vive la chinchilla? En zona semiárida. En zonas semiáridas. Son especies endémicas, ¿cierto?, de Chile. En la actualidad solamente se encuentran en forma silvestre y nativa en Illapel, en Naucó, y en otra pequeña población, ¿cierto?, en La Higuera. ¿Ya? Antes la distribución de la chinchilla a la Níger era desde aproximadamente Santiago hasta Arica, un poco más pasando quizás hasta Perú. ¿Ya? Pero durante muchos años, ¿cierto?, se las cazó indiscriminadamente por su valiosa piel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moda, ¿cierto?, de usar abrigos de pieles de chinchilla, ¿cierto?,
hacía de que se pagara un alto precio, ¿cierto?, por la piel. Y para hacer un abrigo de piel de chinchilla, ¿cierto?, estamos hablando de, qué sé yo, de por lo menos 100 ejemplares que estén relativamente sanas las pieles. Por eso un abrigo de chinchilla puede costar aproximadamente, qué sé yo, unos 1.500 a 3.000 dólares. Hoy en día, por los movimientos ecologistas, qué sé yo, bueno, esto llevó a la extinción prácticamente de la chinchilla en todas las otras zonas. Y solamente sobrevivieron algunas poblaciones, ¿ya? Y lo mismo pasa, lamentablemente, para muchas especies que son peleteras. Ahora existen mucho más chinchillas, ¿cierto?, en cautiverios y fuera de Chile que al interior de Chile, ¿ya? Y eso también, ¿cierto?, es una pérdida, no solamente, y una erosión de nuestro patrimonio genético, porque los países desarrollados, ¿cierto?, aprovechan la biodiversidad, patentan algunas cosas, ¿cierto?, y después nos cobran royalty por usar nuestra propia biodiversidad. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, no tenemos, ¿cierto?, una institución, ¿cierto?, que proteja los derechos genéticos de nuestra biodiversidad, y tampoco tenemos investigación suficiente para poner en valor y, la biodiversidad que nosotros tenemos. Acá tenemos, ¿cierto?, otras especies que se denominan especies paraguas, umbrella también se conoce, que son normalmente depredadores de alto nivel trófico o animales con altos requerimientos de hábitat, como en el caso del puma, ¿ya? Entonces, cuando se realizan programas para proteger o conservar el puma, se supone que además esto se conserva todas otras especies donde se distribuye el puma y de los cuales el puma, ¿cierto?, se alimenta, ¿ya? Las especies carismáticas, bueno, tienen simplemente un valor simbólico y de marketing, ¿ya? Por ejemplo, la Organización Mundial de Vida Silvestre, la WWF, tiene un panda como su logotipo, ¿ya? Y normalmente las organizaciones medioambientales y de conservación colocan animales bonitos. Los animales feos, ¿cierto?, no los colocan porque no atraen fondos, pues. Nadie va a poner un murciélago o una araña ahí, porque la gente de alguna manera reacciona adversamente. O sea, yo que voy a dar plata para estar conservando, qué sé yo, una araña. O sea, daré plata para conservar el oso polar o los pandas o los koalas. Son un poco, ¿cierto?, las percepciones que se tienen respecto de la diversidad. Uno tiene más empatía con un animal peludito que no, ¿ya? ¿De qué depende la biodiversidad? ¿Alguna consulta hasta acá? Yo a veces me tiendo a acelerar, así que si hay consulta me tienen que detener. Yo no. ¿Consultas? No, profe. No, Ok, profe. Profe, yo tengo una. dime. ¿Cuántos ejemplares tienen que quedar aproximadamente para que recién se tome la decisión de crear una reserva nacional de esa especie? En realidad, en Chile y en muchas partes del mundo, las reservas nacionales no tienen nada que ver con la protección de las especies. Las reservas nacionales tradicionalmente se han creado con un criterio geopolítico, más que nada, es decir, de colocar presencia de alguna institución del Estado en una zona relativamente apartada, ¿ya? Eso significa de que nuestras áreas de nuestros parques nacionales no necesariamente conservan la biodiversidad. Por ejemplo, para el caso de la Reserva Nacional La Chinchilla, que está en Illapel, hay más chinchillas fuera de la reserva que dentro de la reserva, ¿ya? Entonces, muchos de estas reservas que se crearon en los primeros años, ¿cierto?, correspondían a criterios más paisajísticos, escénicos, ese tipo de cosas, geopolíticos, ¿ya? Y después se comenzaron a crear reservas, ¿cierto?, específicas para determinadas especies. Pero obviamente, ¿cierto?, eso también tiene sus problemas, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo para el caso de las aves. Crear una reserva para una ave, ¿cierto?, qué sé yo, muy bien, qué sé yo, vamos a crear esta reserva para que las aves, ¿cierto?, se puedan reproducir y qué sé yo, y ponemos carteles, hacemos inauguraciones, el cóctel de bienvenida y qué sé yo, y estamos esperando que lleguen los pajarillos, y resulta que el pájaro maldito
se va para otro lado, ¿ya? Y la reserva de aves queda, digamos, sin ningún pájaro y solamente con los carteles. Entonces, es complejo, es complejo, ¿ya? Profe, igual creo que me enredé un poco de preguntar. Era para considerar a la especie bajo protección, a eso me refería. Ah, ok. Bueno, para el caso de bajo protección, esa cosa es diferente. Para proteger una especie, ¿cierto? Se tienen que tener los antecedentes sobre su distribución y su abundancia. Si esos antecedentes, ¿cierto?, ameritan de que se coloque en una categoría de conservación, normalmente, ¿cierto?, se tienen que proponer por algún grupo, ¿cierto?, ya sea de ONG, de científicos o por ciudadanos incluso, y enviarlo, ¿cierto?, a un comité de reglamentación, digamos, de especies protegidas. Cuando las especies son muy raras o tienen problemas, digamos, o su hábitat está fragmentado y se encuentran en baja abundancia y diversidad, normalmente, ¿cierto?, se ponen, digamos, en resguardo, ¿ya?, con protecciones en distintos niveles, ¿ya? Pero eso se hace una vez al año y obviamente también depende de los especialistas y de los interesados en proponer distintas especies, ¿cierto?, a la categorización de estados de conservación, ¿ya? En algunos casos simplemente es corresponde, digamos, a iniciativas, digamos, de personas que se preocupan, digamos, de la naturaleza. En ese sentido, los ambientalistas, ¿cierto?, refuerzan la actividad de los científicos, ¿ya? Por ejemplo, casi todos los carnívoros, como por ejemplo esta organización, digamos, que está, digamos, estudiando los gatos andinos, etcétera, han propuesto, digamos, y han chequeado dónde se encuentra la especie, digamos, y por esa razón entonces ahora está protegida a nivel nacional e internacional. Pero depende obviamente del empuje de la persona que estudia un determinado taxón, de las organizaciones que lo apoyan, etcétera. También es un proceso lento, y, como digo, depende de diferentes iniciativas, incluso ciudadanas. ¿Más consultas? ¿No, profe? No, Ok. ¿De qué depende de la biodiversidad? Bueno, la diversidad depende de varios factores, pero el principal, ¿cierto?, es del tamaño del área geográfica, ¿ya? Y esto se puede comprobar fácilmente, ¿cierto?, con la teoría, ¿cierto?, de geografía de islas. Acá tenemos, ¿cierto?, una serie de islas de distintos tamaños, ¿ya? Que cuando uno analiza, por ejemplo, el número de especies de reptiles y anfibios, vemos, ¿cierto?, que la diversidad de estos grupos, ¿cierto?, es mayor en las islas más grandes, Cuba y la Española, medianas en las islas intermedias, Jamaica y Puerto Rico, y va disminuyendo paulatinamente, ¿cierto?, a medida de que el área, el tamaño de la isla, ¿cierto?, va disminuyendo hasta que las islas más pequeñas contienen, ¿cierto?, el menor número de especies o de biodiversidad o riqueza de especies, ¿ya? Esta relación, ¿cierto?, que es general en todas partes donde se encuentra, ya sean islas verdaderas como estas islas o islas virtuales, como un bosque nativo rodeado por una zona agrícola, ¿ya?, donde la zona agrícola, ¿cierto?, sería como el océano, ¿ya? Se cumplen siempre, ¿ya?, con algunas excepciones, ¿ya? Obviamente es cierto que las distancias de las islas a los continentes o las fuentes sumideros, la distancia entre ellas, ¿cierto? Hay una zona aquí de colonización entre islas, etcétera, ¿ya? Pero en general el tamaño, ¿cierto?, es importante, ¿ya? Y por lo tanto, regiones, digamos, de gran tamaño, países de gran tamaño, van a tener mayor diversidad que zonas, digamos, de menor tamaño. Y esto, ¿cierto?, es bastante importante porque
a la hora, ¿cierto?, de diseñar parques o áreas de protección, mientras más grande sea la zona de protección, mayor va a ser la probabilidad de que contengan mayor riqueza y diversidad de especies, ¿ya? Y porque además, ¿cierto?, a medida que el hábitat es más grande, digamos, es más resiliente o más resistente a la fragmentación y a las pérdidas de hábitat, ¿ya? Acá tenemos entonces un ejemplo, ¿cierto?, de fragmentación a escala local en las dunas de Concón, en Valparaíso, ¿ya? Normalmente las dunas estaban cubiertas de vegetación natural y cuando el hombre comienza entonces a colonizar la zona costera y comienza, ¿cierto?, a hacer su actividad alrededor de las dunas, va fragmentando, ¿cierto?, el hábitat y va ocasionando parches de vegetación, como ustedes pueden ver acá, distintos tipos de parches. Normalmente en estos parches, ¿cierto?, que están ya muy fragmentados y muy intervenidos, a lo más deben existir acá reptiles, insectos, uno que otro ave que se aparezca por acá. Y el resto de las especies, bueno, o migra o se extingue, ¿ya? Por esa razón, entonces, el tamaño, ¿cierto?, de un hábitat es importante, porque mientras más grande sea, ¿cierto?, entonces más resiliente va a ser ese ecosistema. ¿Y por qué la fermentación ocasiona tanto desastre? Bueno, aquí vemos entonces un área que tiene, ¿cierto?, una zona núcleo de 64 hectáreas y una zona borde o de margen que tiene 36 hectáreas. Esta zona, ¿cierto?, primero se fragmenta porque se construye una vía férrea y lo divide, ¿cierto?, en dos, y luego, ¿cierto?, una carretera que lo divide en cuatro. Espacialmente, ¿cierto?, sigue siendo la misma área geográfica, ¿ya? Pero ecológicamente no. Se han formado entonces 4 fragmentos. Cada uno de esos fragmentos disminuyó, ¿cierto?, su área núcleo a 8,7 hectáreas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el núcleo, ¿cierto?, interior es de 8,7 hectáreas por 4, 34 hectáreas. Es decir, al haberse fragmentado por la vía férrea y por la carretera, el interior del núcleo disminuyó a la mitad. Y fíjese lo que ocurrió acá, que normalmente, ¿cierto?, el área borde aumenta. ¿Y cuál cree usted que puede ser el problema respecto de esta situación? ¿Mm? Una zona de 64 hectáreas, Ujú. obviamente puede aguantar un pequeño incendio, puede aguantar harto, pero una de 8,7 no. Ok, ya está bien, es más resiliente. ¿Qué más? Profe, el flujo también constante entre lo que es la presa y el depredador. Muy bien, la relación ecológica se resiente, se produce, ¿cierto?, un desacople de la relación ecológica, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, porque al interior, ¿cierto?, de estos núcleos es donde viven las especies, ¿ya? Y, por lo tanto, entonces, esto es igual que una casa. Su casa, ¿cierto?, el núcleo de su casa, ¿cierto?, puede ser de 64 hectáreas. Ahí está dividida, ¿cierto?, la cocina, los dormitorios, qué sé yo, el living comedor. Todo eso, ¿cierto?, forma parte del núcleo. El patio, el antejardín, qué sé yo, los bordes de su casa, corresponden al margen. Pero usted realiza sus actividades vitales al interior del núcleo de su casa. Usted no vive en el patio ni vive en el antejardín. Lo mismo pasa con la naturaleza. Las especies viven y realizan sus funciones vitales y sus relaciones ecológicas en el interior de ese núcleo. Si ese núcleo se resiente, entonces, bueno, la diversidad de especies se va a reducir a la mitad, tal como lo predice, ¿cierto?, la ley de geografía de isla. ¿Y cuál especie predomina? Bueno, la más generalista, las otras o se extinguen o se van de la zona. Por eso es importante entonces el proceso de fragmentación y es lo principal que uno debe corregir en el caso, ¿cierto?, de la conservación o de la estrategia de conservación.
Entonces aquí tenemos un área relativamente grande, ¿cierto? Con especies que viven al interior del núcleo. Esas son las especies más especializadas, ¿cierto? Que llevan todas sus funciones vitales, ¿cierto? Al interior, qué sé yo, de un bosque grande. Y hay especies, ¿cierto? Que están adaptadas al ambiente, ¿cierto? Del margen. Cuando se produce la fragmentación, algunas especies se quedan viviendo en el fragmento más pequeños, otras se extinguen, otras se van. Como aumenta el núcleo, perdón, el área margen, aumenta el número de especies ciertas generalistas adaptadas, ¿cierto? A condiciones de disturbio. Y bueno, no solamente se puede producir la fragmentación, sino que en un extremo, digamos, se puede producir la pérdida del hábitat, y ahí ya no hay nada que hacer, ¿ya? Excepto quizás restauración, pero vamos a ver más adelante. Es decir, la pérdida del hábitat significa de que ya las especies, ¿cierto? Su entorno natural ya no puede ser recuperado, ¿cierto? Entonces ahí ya están en vía de extinción sin remedio. Entonces, ¿qué ocasiona la fragmentación y la pérdida de hábitat? La fragmentación produce mayor variabilidad de temperatura y precipitación al interior, ¿cierto? De estos núcleos. Es más propenso a invasión de especies adaptadas a perturbaciones. Hay menor humedad del aire y del suelo. Hay cambio en la composición de especies, ustedes lo pueden ver acá. Y hay pérdida de suelo y menor cobertura vegetal. Es decir, una serie de fenómenos que se van desencadenando unos con otros y que además están relacionados. ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, la realidad actual es que nosotros no tenemos paisajes, digamos, grandes con, con zonas, digamos, naturales intactas, ¿ya? Vivimos, ¿cierto?, en un mosaico de áreas naturales en parches, ¿cierto?, rodeados, digamos, de poblaciones humanas o actividades humanas, agrícolas, poblaciones, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿cierto?, bueno, es la especie más abundante y coloniza, digamos, todos los ambientes disponibles, ¿ya? Y a veces simplemente ni siquiera lo necesita, ¿ya? Eso lo vamos a ver en todo caso más adelante. Acá tenemos entonces en un paisaje relativamente grande varios ciertos núcleos de bosque, por ejemplo, nativo, y que su conexión, ¿cierto?, puede ser mejorada, ¿cierto?, a través de corredores biológicos, normalmente, ¿cierto?, corredores riparianos o de bosques que conectan estos fragmentos, y por lo tanto, entonces las especies pueden desplazarse a través de ellas y de alguna manera conservar, ¿cierto?, más o menos las relaciones ecológicas que tenían, ¿cierto?, cuando esta zona no se fragmentó, ¿ya? Las especies utilizan distintos elementos del paisaje para desplazarse y para conectarse, ¿ya? Normalmente los corredores riparianos, es decir, ríos, vegetación de canales, etcétera, son los más usados, ¿ya? Por ejemplo, hace algunos años andaba un puma, qué sé yo, por las discotecas de la Avenida del Mar. Todo el mundo se preguntaba de dónde venían. Bueno, vienen obviamente de la cordillera, pero ¿por dónde pasaron? Si está todo, digamos, ya habitado. Pasan por la zona de los ríos, donde baja el río Elqui, ¿cierto? Se vienen por ahí y pasan, digamos, posteriormente hacia la costanera. Y se quedaron, ¿cierto?, en zonas, digamos, de vega, donde todavía existe vegetación nativa y parches, ¿cierto?, como estos que pueden albergarlos temporalmente. Con el efecto de la pandemia, ustedes vieron, ¿cierto?, que en las ciudades también los animales silvestres, ¿cierto?, empezaban a circular, ¿cierto?, o a adentrarse a las ciudades. Y eso se vio en todo el mundo, ¿ya? En Santiago también era muy recurrente, ¿cierto?, que bajaran pumas a las zonas, digamos, de las poblaciones que estaban cerca de la cordillera y se metieran ahí, que se iba a la casa, que se iba a la piscina y ese tipo de cosas. ¿De qué depende entonces la biodiversidad? Entre otras cosas, también de los gradientes, ¿ya? De los gradientes ambientales. Y aquí hay varios tipos de gradientes. Normalmente, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de los gradientes latitudinales, la diversidad aumenta, ¿cierto?, desde las zonas temperadas de los polos hacia el ecuador, donde se alcanza el máximo. También, ¿cierto?, la biodiversidad disminuye, ¿cierto?, con la altitud, en la zona, ¿cierto?, la riqueza de especies. En las zonas más bajas, ¿cierto?, son con mayor riqueza, y a medida que va aumentando la altitud, la riqueza disminuye.
Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la profundidad de los cursos de agua o de los cuerpos de agua. Las zonas, digamos, de los cuerpos de agua poco profundos contienen mayor diversidad que los cuerpos de agua muy profundos. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Alguien lo ubica? El monito del monte. El monito del monte. ¿Quién dijo monito del monte? Yo, Alexis. Ah, muy bien. Yo a mi hija le digo monito, ¿ya? Pero porque en ese tiempo, cuando ella nació en Puerto Montt, ¿ya? Yo estaba estudiando el monito del monte. Porque tenía los ojos muy grandes, igual que el monito del monte, entonces cuando nació y yo fui a asistir al parto, entonces lo primero que vio eran sus ojos grandes, entonces desde ahí yo le puse monito y yo le expliqué después que no era un macaco, sino que era un monito del monte, un animal endémico de Chile y además muy bonito. Y ella obviamente está orgullosa de que le digan monito del monte, aunque tuvo que explicarle a sus compañeras que no era un macaco, pero en fin. Gran pregunta, gran. ¿Por qué tenemos que conservar? ¿Por qué tenemos que estudiar la biodiversidad? Porque perfectamente por decir, ¿sabes qué? Soy una persona, digamos, citadina, me gusta el mall, qué sé yo, voy a la playa y realizo mis compras en el supermercado. No me vengan a molestar a mí con que la conservación de las ballenas salven a Willy y qué sé yo. ¿Por qué debemos conservar? Porque el planeta y el ecosistema tienen un equilibrio. Entonces, si uno extingue una especie, eso puede alterar el equilibrio del planeta. Nos puede afectar a nosotros mismos también. Ok, pero ¿sabe qué? Ustedes van a decir, ¿sabe qué? Se han extinguido miles de especies, para no decir millones, y no ha pasado nada hasta el momento. ¿De qué estamos hablando? Incluso hay personas que niegan del cambio climático, estamos ahí con el Trump a la cabeza. Pero también científicos, ¿eh? No crean que simplemente son personas, son políticos, hay de todo. Se da de manera gradual, ¿o no? ¿Perdón? Se da de manera gradual. ¿Cómo así? Todos esos factores, que se extingue una especie y se vean los resultados más adelante. Claro, justamente, pero no son inmediatos, ¿ya? Los procesos ecológicos nunca son inmediatos. A veces se acumulan y que a la escoba. A veces se acumulan y no pasa nada. ¿Mm? Profe, ¿Por qué debemos igual, conservar? ¿Ah? perdón que lo interrumpa, creo que igual tiene que ver con el tema de la regularización o del monitoreo. Como hay a veces que hay especies que uno considera extinta, pero realmente está, no sé, en una madriguera o quizá está muy oculta, Ujú. igual con el tiempo vuelven a salir, y ahora con el tema de la pandemia, alguna especie que se creían extinta antes han vuelto a salir, quizás por eso es que no se nota como un cambio en el ecosistema o en los Ujú. biomas en general. Ok. Voy a hacer la misma pregunta para nuestro contexto. Por ejemplo, ¿por qué debemos controlar los perros vagos? ¿Ya? Hoy día la noticia salió de que un repartidor de estos de delivery murió porque los perros lo atacaron, perdió el control y se estrelló y se mató. Y más encima los perros se lo estaban comiendo. Y por una parte de la ciudadanía reclamó porque no se controlan a los perros vagos. Y por otra parte la ciudadanía, digamos, los animalistas, reclamaron, digamos, porque no la culpa no era del perro, sino que, qué sé yo, lo típico de los programas de gobierno, que porque no asunto, que la gente le abandona los perros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para todo tipo de acciones, ¿cierto? Hay preguntas que hay que responder, po. Y lo mejor para responder, ¿cierto? Es obviamente con datos duros, ¿cierto? Con un raciocinio científico, un raciocinio lógico, ¿cierto? De por qué debemos conservar y por qué debemos, ¿cierto?, controlar a los perros. ¿A alguien se le ocurre entonces qué es lo que es? ¿Por qué debemos conservar? Ya me voy a apurar. Debemos conservar, ¿cierto? Básicamente porque nosotros vivimos acá. Esta es nuestra casa. Aquí nosotros vivimos en Coquimbo, en ninguna otra parte del planeta. ¿Ya? Esta es nuestra casa, que forma parte, ¿cierto?, de una casa que es única, que es el mundo.
la biosfera. Hasta el momento no hemos encontrado ningún otro planeta con condiciones de vida como la Tierra. Y si lo encontráramos, obviamente que no todos están invitados, ¿cierto?, a colonizarla. Fíjese usted acá. Acá tenemos, ¿cierto?, los servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad. ¿Ya? Acá tenemos los gases atmosféricos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la comparación con Venus, la Tierra con biodiversidad, la Tierra sin biodiversidad y Marte. Dióxido de carbono en Venus hay abundante, así que si nosotros pudiéramos metabolizar el dióxido de carbono como las plantas, bienvenido ir a venusiano. ¿Ya? Fíjense ustedes que la Tierra, ¿cierto?, con su biodiversidad, reduce, ¿cierto?, considerablemente el dióxido de carbono. Si se pierde la biodiversidad de los organismos, ¿cierto?, fotosintetizadores, el dióxido de carbono, ¿cierto?, subiría muy similar, ¿cierto?, a Venus y muy similar a Marte. Sería irrespirable para nosotros. En el caso del nitrógeno, muy poco, ¿cierto? Un poco, un 3,5% en Venus, un 2,7% en Marte. Pero en la Tierra, ¿cierto?, ese elemento, ¿cierto?, es muy abundante gracias, ¿cierto?, a la biodiversidad y a las bacterias que fijan nitrógeno. 79% en la biosfera. Sin biodiversidad, el nitrógeno, ¿cierto?, disminuiría aproximadamente a 1,9%. Oxígeno, vital para nosotros, hay trazas en Venus, y 0,1 en Marte. ¿Ya? La Tierra con biodiversidad, nosotros tenemos aproximadamente en la atmósfera un 21%, ¿cierto?, de oxígeno, y sin la biodiversidad no tendríamos nada de oxígeno. Metano, nada en Venus, bla. Entonces, la biodiversidad produce una serie de servicios ecosistémicos, produce una serie de valores que son importantes para nuestra propia sobrevivencia. Y por esa razón, entonces, estudiamos la biodiversidad y por esa razón debemos proteger y conservar nuestra biodiversidad. ¿Cuáles son los beneficios, los valores de la biodiversidad? La biodiversidad, ¿cierto?, representada por su parte, ¿cierto?, estructural de genes, especies y ecosistemas. Bueno, la biodiversidad provee, ¿cierto?, de alimentos, agua, combustible, fibra, medicamentos. La mayor parte de los medicamentos se sacan de los productos naturales de las plantas. ¿Ya? Los servicios de regulación, polinización, clima, calidad de agua, control de erosiones, control de enfermedades, es producto de la biodiversidad. Ahora tenemos problemas, digamos, de la extinción, ¿cierto?, de los polinizadores, particularmente de las abejas. Cuando se extingan todas las abejas, ¿cierto?, ¿quién va a ir a polinizar los alimentos con los cuales nosotros digamos, nutrimos y nos comemos? Va a producir hambrunas, los precios se van a disparar. ¿Por qué? Porque estamos eliminando, ¿cierto?, un servicio de naturaleza que nos regala, ¿cierto?, este servicio de polinización completamente gratis. La bahía de Coquimbo, servicio, ¿cierto?, de regulación. La bahía de Coquimbo, ¿cierto?, funciona, ¿cierto?, con microorganismos, especies, animales, vegetales, fitoplancton, etc. Regula, ¿cierto?, y recicla toda la basura que nosotros tiramos a la bahía de Coquimbo, movida además por las corrientes y la energía solar. Ese es un producto de la biodiversidad, de la naturaleza, ¿cierto?, que funciona los 365 días del año, todo el año, ¿cierto?, y completamente gratis. No tenemos ninguna máquina que pueda hacer los servicios ecosistémicos que hace la bahía de Coquimbo. Tampoco tenemos ninguna máquina que produzca cierto suelo, porque el componente suelo no solamente es la parte de la tierra, sino que de los organismos biológicos que están allí. No somos capaces de crear suelo. La biodiversidad nos proporciona a nosotros ciertos servicios culturales, estéticos, educacionales, turismo, identidad, etcétera, pertinencia. ¿Ya? Todos estos valores, ¿cierto?, producen entonces los servicios de soporte, formación de suelo, ciclado de nutrientes, producción primaria, y que son la base, ¿cierto?, de nuestro sustento y de nuestro bienestar. Y nuevamente
¿Por qué tenemos que biodiversidad? ¿Qué es peor, la ignorancia, la diferencia? No sé, ni me importa, ¿cierto? Sigo viendo mi teleserie favorita, qué sé yo, y consumiendo irresponsablemente, ¿cierto? Y sigo, digamos, machacando al planeta. Pero nosotros como educadores, ¿cierto? Tenemos que tratar de aumentar los esfuerzos por educar a la sociedad y poner en valor la riqueza de nuestro bienestar, es decir, de nuestra biodiversidad. ¿Qué hemos hecho en el laboratorio? Bueno, hemos hecho varias cosas, ¿ya? No tantas como quisiéramos, pero lo hemos hecho. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una exposición fotográfica sobre la biodiversidad de Huentelauquén, donde ni los propios habitantes, los campesinos de allí, conocían, ¿cierto?, toda su fauna y toda su flora, ¿ya? Excepto quizás las personas de mayor edad, ¿ya? Juntos con academias en las cuales nosotros hemos participado con los colegios rurales, ¿cierto? Hemos hecho ciencia escolar en terreno, ¿cierto? Lo hemos llevado, ¿cierto?, a reconocer las especies, etcétera, y tanto los estudiantes como nosotros mismos, ¿cierto?, hemos puesto en diversos congresos. Estamos poniendo entonces en valor la biodiversidad. También, ¿cierto?, hemos propuesto zonas de conservación o zonas de protección. El laboratorio, ¿cierto?, ha participado aquí en Huentelauquén, en Bahía, ¿cierto?, de Tongoy, y actualmente estamos en Valparaíso y en Maipo, ¿ya? Donde uno de estos sitios, digamos, de conservación, que es un sitio Ramsar, que es un sitio de importancia para la conservación de aves acuáticas. Y fíjese, propusimos, ¿cierto?, esta figura de conservación que es bastante grande, digamos, ¿ya? Que abarca, ¿cierto?, la desembocadura del río Choapa, parte, ¿cierto?, del estuario del río Choapa, sigue por la carretera aquí y se conecta, ¿cierto?, con el límite de otra comunidad y toda la zona costera. Fíjense aquí que aquí incluimos, ¿cierto?, dunas, que como ustedes pueden ver acá, y estas zonas, digamos, más planas, que son llanos costeros, porque aquí en estos llanos costeros se forman estas lagunas y estas pozas que yo le mencionaba. Aquí, no sé si ven estas cositas como blancas. Eso corresponde entonces a depresiones del terreno, que cuando llueve se forman entonces las pozas temporales, y nosotros argumentamos, ¿cierto?, de que también eran factibles de conservar y que eran importantes de conservar. Y además de que en estos llanos, en el invierno, ¿cierto?, es una zona, ¿cierto?, de descanso y de alimentación para el chorlo de campo, ¿ya? Una ave que tiene problemas de conservación a nivel mundial y que tiene, digamos, poblaciones reducidas, menos del 1% a nivel mundial, ¿ya? Para la misma zona de Huentelauquén, nosotros propusimos un IVA, que es un área de importancia para la conservación de las aves, ¿ya? Y, bueno, hemos estado por lo menos haciendo algo. También, ¿cierto?, hemos escrito varios libros, ¿ya? Aquí estamos un libro que editamos con los chicos de la escuela de Cocou, que se llama, ¿cierto?, este es un manual pedagógico para la chinchilla en peligro, ¿cierto?, con la profesora acá y los estudiantes, ¿cierto?, que amaban las chinchillas, digamos, y que eran realmente unos muy inteligentes estos niños, ¿ya? Y muy dedicados además. También escribimos otro libro, ¿cierto?, Guía de Campo de Secano Costero Huentelauquén, y el próximo 20 de abril vamos a hacer el lanzamiento de 2 libros de humedales costeros de Coquimbo y un atlas de los humedales costeros de Coquimbo. Estos libros se los voy a poner acá en la ¿cómo se llama?, en la plataforma Moodle, para que puedan bajarlos si les interesa y leerlos. ¿Cuáles son los desafíos para conservar nuestra biodiversidad? Son grandes en todo caso, ¿ya? Tenemos que conservar la biodiversidad, conocer su magnitud y distribución, porque no está igualmente distribuida, ¿cierto? Difundirla y ponerla en valor, promover su integración. ¿Qué significa eso? De que tenemos que de alguna manera, ¿cierto?, unir la parte social con lo económico, con la biodiversidad. Y solamente si hacemos eso, ¿cierto?, vamos a tener una oportunidad para desarrollarnos sustentablemente. ¿Consultas? ¿Preguntas?
Yo no. Ok. Nada. No están ni ahí ni nos interesa. Muy bien, así me gusta. No, que No, es que puse atención a la presentación, entonces no tengo. sí, porque dudas. no voy a tener. Creo que el alumno entre menos preguntas tiene es porque más claro le queda la información. Creo yo, no sé. Bueno, ok, gracias. Bien, esa va a ser más o menos la temática del asunto. En las próximas clases vamos a ver algunos otros detalles, digamos, de la biología de conservación. Después vamos a ver la biología de cada uno de los grupos y los problemas de conservación que tiene.